Bien, ingeniero Cuello, Cristino, tenemos con nosotros a un amigo de hace mucho que siempre nos ayudó a entender un poco el problema de Odebrecht, porque tuvo que ver en inicio con ese tema. Fue el ingeniero contratista de Andrade y Gutiérrez, ¿verdad? No, de Odebrecht. De Odebrecht. Pero no llegué a ser contratista. Pero yo quiero pedirte un favor. En la última presentación tuya, hablaste de un proyecto que había, creo que era una presita ahí en Bonao. Sí, en Bonao. Entonces, hablaste de una persona que me pidieron que cuando tú estés, aclare qué inversión hizo esa persona, el actual senador de Moca. ¿Qué tuvo que ver con ese proyecto? En origen nada, porque la autoría es mía. Es lo que a los demás socios le compró la parte de las acciones de ellos, nada más. ¿De las acciones de la persona, de los contratistas o del proyecto? No, de las otras personas que me ayudaron a hacer la inversión preliminar. ¿Y cuál era el proyecto? El proyecto es una hidroeléctrica ¿Privada? Sí, amparada en la ley 5707 de concesiones. Desgraciadamente un grupo de personas no han querido, y me da hasta, a veces me río yo mismo, hasta el propio senador de la provincia de Monseñor Noel, el sacerdote, otro grupo, que tienen que velar por el desarrollo y no han querido. Entonces es difícil manejar esa situación. Ingeniero, háblenos de fideicomisos. Miren, la ley de fideicomiso, cuando empezó a caminar, yo opiné a una persona amiga y le dije que esa ley no iba a progresar por varias razones. La primera razón, que es la fundamental, el fideicomiso es como la interdicción que se hacía antes, donde, por ejemplo, yo tengo una fortuna, caigo en demencia, lo que sea, y los hijos, lo que me van a heredar, me llevan ante un psiquiatra, el psiquiatra declara que no estoy apto para manejar mis bienes, se hace una interdicción y se pone un administrador delegado para que maneje esa fortuna. El concepto del fideicomiso es la misma cosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿tú crees que el Estado está turulando? Sí, pero eso hace mucho y yo lo defendí hace tiempo. Inclusive, aquí el otro día los vi, pido disculpas porque cuando me invitaron yo estaba afuera. Te oí decir que hay una historia de Francia que hay que escribir, que es la parte por qué mudaron la ciudad de París, la capital, a otro sitio, y esa parte de la Segunda Guerra Mundial hay que ver si se escribe. Asimismo hay que ver quién va a escribir lo que pasó en el 1998, cuando el diálogo nacional. Aquí hay cosas inconclusas en ese aspecto, porque lo que nosotros planteábamos para la corporación en ese tiempo dominicana de electricidad, que tenía el monopolio, vamos a decir, de la producción, de la distribución y de la transmisión, era una especie de interdicción, de fideicomiso, como lo quieran llamar, para haber resuelto ese problema. Pero desgraciadamente hay muchas partes envueltas que dicen defender los intereses del Estado, que no se han mencionado y que no apoyaron la idea, que fue la que ganó. La idea que ganó fue la propuesta de nosotros, y eso está grabado, porque quien hizo la exposición en Santiago fui yo. Pero cuando llegamos aquí a Santo Domingo, de todos los
que yo recuerde que estaban, el único que hoy es difunto es Monseñor Agripino Núñez Collado. Después todos los que estaban ahí, instituciones, personas económicas, personas sindicales, no apoyaron la idea. Y hoy seguimos con el mismo desastre de los 1.500, 1.000 millones de dólares de déficit, cuando eso se hubiera podido resolver con esa situación. Entonces, el fideicomiso en su origen es lo mismo que la interdicción. Ahora, ¿qué es lo que prima? Cristino es abogado, ¿no es verdad? ¿Tú eres abogado? Yo estudié Derecho. Bueno, ¿qué es lo que prima en la interdicción, en el fideicomiso o como lo quieran llamar? Es la buena fe. Si no hay buena fe en el contrato, los contratos... Fideicomiso, una parte quiere decir fidelidad. Bueno, Fidelity. Por eso, fidelity. Entonces, si no hay la buena fe en cualquier tipo de contrato, ya el contrato empieza fracasado. A mí me ha extrañado. O sea que la buena fe no hay que presumirla, sino que hay que garantizarla. Garantizarla, esa es la base del fideicomiso. ¿Y cómo se cuantifica la buena fe? La buena fe se cuantifica de la siguiente manera, y es fácil. Primero, buscar la persona idónea. ¿Qué fue lo que pasó cuando después de la crisis del 29, Estados Unidos se dedicó a hacer inversión pública para desarrollarse? El único que por lo menos aquí ha venido y ha hablado del origen, sobre todo cuando se declara interdicto a alguien, es usted. Mire lo que nos mandan, le mandan a usted para confirmarlo. En sentido concordante se ha expuesto que la palabra fiduciario deriva del término en latín fiducia, el cual implica confianza, e igualmente se ha ratificado que fideicomiso deriva del latín fideicomisum, de fides, que quiere decir fe, y comisus, que quiere decir confiado. Gracias. Dile a esa persona que muchas gracias. Pero ¿dónde estriba el caso? Y hago la referencia de Estados Unidos porque para mí ha sido el mejor ejemplo y el que me ha dado un norte al camino que he realizado. Empiezan las construcciones y se dan cuenta que las construcciones no van bien. Pero no van bien, no por el manejo del dinero, sino por la objetividad y la eficiencia de la obra en el manejo del dinero. ¿Y qué es lo que hacen? Buscan los 10 en Estados Unidos, que estamos hablando yo no sé de cuántos kilómetros cuadrados de extensión, los 10 hombres probados más serios. Los 10 hombres probados más serios del país entero. Lo encontraron porque hay muchos, y en este país también hay muchos, y lo incorporan al proyecto. Y el proyecto fue un éxito. El desarrollo de Estados Unidos vino de ahí. Entonces, yo veo que se ha hecho, y lo tengo que poner de ejemplo, un maremoto del fideicomiso de Punta Catalina. El origen de Punta Catalina no se ha determinado y nadie se hizo el escándalo de por qué una cosa o por qué la otra, o la forma, lo que sea, pero ya el producto está ahí. Entonces, el principio, yo vengo como ingeniero, no como abogado, el principio de toda buena obra, de ingeniería, es que
los proyectos son buenos cuando técnica y económicamente son viables, lo que decían ahorita aquí tras bastidores. Si el proyecto no es viable económicamente, no se puede hacer. No importa que sea social, que sea lo que sea. Cuando usted analiza un acueducto, por ejemplo, usted dice, nadie paga el agua, pero el costo del agua no es solamente el pagarlo, hay que pagarla. Pero el costo del agua tiene un componente clínico, que es y aquí tenemos al doctor, que es la enfermedad gástrica, especialmente en los niños. ¿Cuánto cuesta eso? Y usted al acueducto, dependiendo del encalave donde está, le mete ese costo. Entonces, todo proyecto de ingeniería tiene que estar bajo esa sustentación. Y por eso yo insisto, y estoy casi crucificado como Galileo. ¿Cuántos años no duró Galileo? Cuando se trata de un bien rentable, de algo que está produciendo beneficios, no se justifica un fideicomiso, ¿o sí? Sí, porque... El caso, por ejemplo, de Punta Catalina. Pero es que han dicho que es rentable. Yo todavía no, nadie lo ha demostrado. Por lo menos yo no lo he visto. Yo oigo al amigo Escuder hablando que 150, que el beneficio. Oye, hay dos tipos de economía. La economía del dinero, que para mí es el que maneja Aristide Escuder. Y hay la ingeniería económica, que es la que se le aplica a un proyecto. Tú has sido muy claro en cuanto a la parte que te corresponde. Si tú estás hablando como ingeniero, los proyectos, si son viables y si son rentables, ¿cierto? Sí. Bien. Ahora, metiéndonos en un área que quizás me vas a decir, no es la mía, pero quizás José nos pueda ayudar. Un gobierno recibe el poder en medio de una crisis que todavía hoy tú lees que Salud Pública te está reportando enfermos. Cuando se mejora un poco la situación, en ese momento no había ni prueba ni vacuna. Ni se sabía nada. Ni se sabe todavía, porque todavía se está hablando de esas vacunas. Para lo único que sirvió para alguien hacer negocio. Entonces, viene la guerra de Ucrania. El gobierno entra en su segundo presupuesto. No puede crear impuestos, porque el país no resiste que le creen impuestos. No puede votar a todos los empleados. Al contrario, hay que subsidiar para que no voten. Y acude a dos recursos. Y los dos están en la agenda contigo. Uno ya lo tratamos, el fideicomiso. Y lo otro es la inversión en alianzas público-privadas. Realmente, en este momento, es inteligente descartar fideicomiso y alianzas público-privadas cuando el gobierno no tiene otra salida. No, al contrario. Es que la alianza pública-privada, en su objetivo, es lo correcto que hay que hacer. Pero tuvo, porque yo empecé por ahí, un problema. En la ley está. Y es que no te garantiza a ti como promotor de algo que el gobierno te va a apoyar. Entonces, ¿para qué tú haces una ley si la entidad que tiene que decir sí o no, no la apoya? Hacemos las leyes, pero no las cumplimos. Mi caso, y tengo que ponerlo de ejemplo. Yo estoy amparado por la ley 5707 y la ley general de electricidad 12501. Mira a ver si alguien del gobierno ha ido a buscar una solución con la comunidad. Y estamos hablando, calentamiento global, estamos hablando de hidroeléctrica,
que la gente no se da cuenta, y José me puede corroborar, la que menos contamina de todas las energías renovables es la hidroeléctrica. La que menos. Yo quiero saber qué van a hacer cuando se cumplan los 20 años de todos los paneles solares que hay que sustituir. Entonces, ahora mismo el gobierno tiene que hacer hincapié en eso que tú acabas de decir, en la alianza pública-privada. El dinero está ahí, a vuelta de la esquina. Donde quiera hay dinero para alianza pública-privada. Ahora tienen que cumplir el concepto básico de la ingeniería, que los proyectos tienen que ser técnicamente y económicamente viables. Pero la ley tiene un artículo que dice que yo puedo llevar el proyecto. Y si el proyecto es bueno y al gobierno le gusta, no, yo te saco y lo cojo. Ya eso no es honradez en la ley. Y entonces te pagan de que un supuesto lo que cuesta. Hoy la acción intelectual. Hay algo que el intelecto cuesta. Entonces hay que quitar y modificar esa parte de la ley. Y la ley concibe las partes de las concesiones. Entonces, si nosotros aplicamos bien la ley de alianza pública-privada, no la hacemos que es un desastre. La hacemos tan difícil que no hay manera de llegar. Ingeniero, usted lo que nos ha dejado una agenda de temas insolubles, porque vamos por partes. La energía más limpia es la hidráulica. Sí. Hace poco alguien estuvo ahí hablando de la situación de las presas y dijo que hay presas que tienen más del 50% de sedimento. Y se está hablando de otras cosas, sin embargo no se habla de eficientizar esas presas, que duplicarían su uso, porque si tienen la mitad llena de sedimento. Y hasta habló de qué hacer con los sedimentos. Sí. El mismo José Israel habló tratando de no hablar demasiado de Catalina, de hablar del uso de las cenizas del carbón, que se puede comercializar, porque hay varias cosas que se pueden hacer con ella. Y en el caso de la alianza público-privada, nos queda el que el gobierno puede decir no, pero también el sector privado si tiene fuerza le puede decir al gobierno no, porque el fondo, todo el que viene aquí a hablar de Catalina es porque algo tuvo que ver con Catalina. ¿Qué hay que hacer con Catalina, ingeniero? Coger. Ya está hecho, ¿eh? Está hecha. Podemos ponerle 4 No. dinamita. Yo estoy de acuerdo. Con Catalina hay que sentarse y ver su operación como es. Porque ya está hecha, tienen razón. No hay que buscarle el para atrás. Es ahora, sentarse. Pero no con auditoría. Porque uno de los problemas, y yo quiero volver a insistir, y ojalá los que tienen que ver con eso me oigan. Y yo, si estoy equivocado, le pido a los 4 que vayamos a donde Abinader y yo entrego mi S4. Y no ejerzo más la ingeniería. En ingeniería no hay corrupción administrativa. Hasta que lo que tienen que ver con eso, doña Milagro, ¿cómo es que se llama el de contrataciones? Carlos Pimentel. Pimentel, doña Miriam y sus asesores, los congresistas. En ingeniería no hay corrupción administrativa, hay corrupción técnica. Y yo lo puedo demostrar con el mismo Odebrecht. Con el mismo Odebrecht. Es una cuestión matemática. Y es que cuando tú haces las relaciones... Odebrecht con el 22% que reservaron para dar comisiones. Se Dicho por ellos mismos. calcula, tú lo calculas, yo
el número no puedo, pero sí puedo calcularlo con los 92 millones que lo condenaron. Tú divides 92 millones de dólares entre 17 o 18 obras que hicieron. Eso te da como 5, algo así, o 6, 7, ponle 7. Una sola obra, que es la que yo puedo hablar, que es la del acueducto de la línea noroeste. Esa sola obra, hace tiempo que esa corrupción se pagó. Porque hicieron mal la obra y las pérdidas operacionales de esa obra suman más de 7 millones. Entonces, con Punta Catalina, yo vuelvo, insisto, y es lo que yo he propuesto, está hecha. Hagámosle el análisis económico operacional de esa obra. Ahora, pero tú tienes que meterme ahí el costo de la obra con sus cálculos de intereses. Porque aquí mira, nos volvemos hipócritas nosotros mismos. Nos volvemos hipócritas nosotros mismos. A la Contraloría General de la República. A mí no me pueden hablar de un contralor. Yo fui funcionario del gobierno y me siento orgulloso que los contralores, los que iban a revisar, a hacer la auditoría, no les gustaban ir a la zona mía. ¿Por qué? Porque yo le decía, vengan, está todo abierto. ¿Y dónde venían las discusiones? Si faltaba 2 cheles o 3 cheles, no. En el pago que se hacía a veces de cosas de ingeniería. Se rompía un tubo, había que repararlo, pero eso tiene un costo. ¿En qué año fue la línea del acueducto del noroeste? En 2000. Año 2000. Sí, cuando Hipólito Mejía. Sí, cuando Hipólito. ¿Se inició o no se inició? Sí, se inició. ¿A cuánto ascendió esa obra? Como 300 millones, no me acuerdo. Eran 161 en origen. ¿Quién la ejecutó y quién la financió? ¿Lo dividieron entre las dos? Sí, como dijo el presidente Cardoso. Sí, entre los dos, Odebrecht y Andrade Gutiérrez. Y cada quien tenía un contratista dominicano, que era por la ley 322. Porque vamos ¿Quién trae Odebrecht aquí? Odebrecht vino y me contactó. Porque la trajo Lula. Yo no sé cómo llegó. ¿Quién gobernaba en Brasil? No, Cardoso. Ajá. Sí. Y viene y me contacta. Yo en mi próxima intervención voy a traer una carta para que ustedes vean cómo nos volvemos, vuelvo y digo, hipócritas, donde ellos mismos admitían que el proyecto mío era imbatible y ese era el que había que hacer. Se la mandaron a Hipólito Mejía. ¿Qué diferencia habían en los dos proyectos? Adiós, que uno era de gravedad de la presa de Monción y el mío era con la construcción de 4 presas independientes y un canal de riego. ¿Y bombeo? No, gravedad todo también. Gravedad. Sí. ¿Y el río fuente del acueducto cuál era? Nada, Ámina, Mao, y Guayubí, y Dajabón, y Yaguajal. Era el desarrollo integral del recurso que había. ¿Se hizo la obra? No, se hizo, pero nos engañaron. ¿Tiene agua toda la línea noroeste? Sí, es verdad, tiene agua, pero ¿a qué precio? A precio impagable. ¿Qué participación tuvo usted en ese proyecto? Ninguna. ¿Cuál? Nos sacaron. ¿Y de qué fue lo que usted habló que le auditaban? Que cuando llegaba a la superintendencia... Cuando yo trabajaba en el Estado, que iban a auditar. Pero no en esa obra. No, esa obra yo desaparecí. Por cierto, me terminan de condenar después de 16 años. ¿A qué? Porque había un acuerdo en el contrato, tú ves, había un acuerdo y el único no lo cumplieron ellos y el condenado fui yo. Ingeniero, pero esa obra
que no terminó construyendo usted fue con sus planos y sus estudios que se llevó a cabo. No hay un derecho de autor que proteja al ingeniero en cuanto a lo que son las obras que se le adjudican. No condenaron también. ¿Cómo fue eso? Adiós, es simple porque estaba el derecho de autoría. Cualquier cambio que se hiciera era de nosotros, porque fue la diferencia del proyecto mío era que yo analicé el acueducto que se construyó versus la otra alternativa, que es lo que debe hacerse en un proyecto. Tú considerar varias alternativas. La idea y el proyecto es dominicano, ¿qué papel jugaron los brasileños? En el papel. Sí, en la línea, en el acueducto. Nada, que le dieron el contrato, el único papel. Porque no es verdad que la empresa trae el dinero viene de gobierno a gobierno. Y tienen... Es decir, que Petrobras no tuvo que ver con las dos empresas. No, es el organismo del Banco Nacional de Desarrollo de Exportación. Hay en muchísimos sitios, en Brasil, España, Colombia. Francia. El Eximbank en Estados Unidos. Ajá. Entonces, por ejemplo, yo aquí le propuse a alguien muy poderoso, o se lo mandé a decir, de que aquí hiciéramos algo para poder las empresas de ingeniería competir en otros países. Aquí se produce tubería. ¿Usted qué mete a Rondón aquí en Odebrecht? No, Rondón llegó por otra vía. Por la vía del embajador, ¿verdad? No sé, la verdad que no sé. Rondón llegó por otra vía. Aquí había uno anterior a Rondón que hizo la primera etapa de ese papel. Esa es la realidad. Entonces yo estoy de acuerdo con que Punta Catalina se haga la revisión, pero de la viabilidad económica actual, no de descartarla. Y si que hay que, en estos momentos, como dice José, el costo del gas al final de la jornada de Punta Catalina es mucho mejor que el carbón, analizando todos los... y no se va a tomar en cuenta los altibajos que ha habido desde que se decidió esa construcción en carbón hasta hoy. Mire, ha habido una curva tan marcada. Acuérdese del gas cuando se fabricó, cuando se construyó. Usted se acuerda del gas, ¿verdad? Sí. Que no se podía hacer en gas. Ahora se invierte el problema en Europa con Ucrania y Rusia ¿verdad? Que hasta algunas dejaron el carbón funcionando para después posponer la eliminación. ¿Por qué no toman en cuenta eso? Eso es lo que yo digo. Mira, yo conozco una planta en Estados Unidos que trabaja con carbón y yo mismo me quedé asombrado. Ahí tú no ves un polvillo, una contaminación. Las estructuras no son malas. Lo que hay que hacer... Pero Punta Catalina tiene un filtro, creo que eso costó como unos $80 millones. Yo no tengo la experiencia de cómo funciona, pero sí te voy a poner un ejemplo, porque lo vivo. Aquí, los ricos, cuando tú mencionas Piantini, yo no sé, esa zona de por ahí, de la Churchill con 27, ay, tú sí vives en buen punto. Nosotros vivimos peor que lo que probablemente viven por Guachupita, Igualey, el punto más contaminado del país, donde la polución es más grande, es ese punto. En mi casa no se puede andar descalzo de la polución que se deposita en los pisos y en las paredes. Okay, entonces, para concluir, ingeniero, ¿cuál es la recomendación en este momento? Es revisar la ley de alianza pública-privada, permitirla que sea flexible, rápido, porque si yo voy a invertir, yo no soy tonto para invertir para perder. Eso, el primer principio que debe primar en esa ley
es que si yo voy a invertir, yo no voy a invertir para perder dinero. ¿eh? Por ejemplo, yo tengo ese proyecto me hace mi retorno, todas mis cosas. Tú mencionaste las presas son recuperables. Una vez el antiguo director del INDRI, el que estaba cuando Danilo, ¿cómo es? Se me olvida el nombre, puso en primera plana, que vengan la gente que quieren limpiar la presa. Yo fui el primero porque yo tengo un sistema de limpieza. Pero vamos a meterle números para que dé el sistema de limpieza. ¿Qué se hace con el sedimento? O se clasifica y ve dónde se puede usar. Por ejemplo, yo le decía a José, y yo creo que aquí lo dije, la más fácil de limpiar, o las más fáciles de limpiar, y que se vuelve un producto que hoy no existe. Y aquí lo sabemos, en el Vesubio había en el menú, acuérdense, uno que decía camarones, y de dónde decían, los camarones de Sánchez. Los que iban al Vesubio antes, se recuerdan de eso. Hoy tenemos problemas en la Bahía de Samaná, porque ¿de dónde era el sedimento? Era de Río Yuna y sus afluentes. Entonces, en la limpieza de... Sí, pero usted dice la limpieza, pero mire, le voy a hacer una referencia. En estos días ocurrió una explosión en una casita de campo de un general de la policía. Y veo el apellido, y cuando veo el apellido, ese apellido es el mismo de un diputado que el día de la inauguración de la presa de Valdés, de Taveras, Ney Nivar, el presidente de la Suprema, y ese diputado chocaron. El único que murió fue él. ¿Saben qué año? 69. Y yo me pregunto, en el fondo de esa presa, que nunca se ha limpiado y que debe haber sedimento de 52 años, porque son del 70... 73 Tavera. Al 22. Y Tavera no es del 73. ¿Todavía es viable esa limpieza? Claro. ¿O ya eso es cemento ahí abajo? No. Lo que pasa es que los procesos de limpieza hay que saberlo manejar. Y meterle costo, porque en la vida, el problema de este país es que no hace costo. Si nosotros hiciéramos costo, no estuviéramos cogiendo prestado todos los años para arreglar el presupuesto. Si hiciéramos costo de lo que hay. Pero ingeniero, lo que pasa es que también a veces aquí no tenemos como la tendencia de pensar en obras conexas. Es decir, vamos a hacer Punta Catalina. Punta Catalina va a generar una ceniza que sirven para hacer cemento, pero no se tiene ya destinada. Se dice que está bien, están las cenizas, pero no tienen para dónde llevar eso y que hagan el cemento de una vez. Así mismo las presas, si se va a retirar el sedimento, también debería haber un plan conexo de decir, con lo que se saque de ahí se va a hacer la carretera tal, la carretera tal. Pero aquí como que falta eso. No, yo lo tengo planteado. Si a mí me dan el chance de demostrar una, yo te lo demuestro con costo y el país sale ganando. Ahora yo creo también que en algunas ocasiones funciona una técnica vieja, que es decir, que en el sedimento hay oro y ahí aparece de una vez la gente a quererlo sacar de una vez. Tú diste en el clavo. Aquí hay presa con oro. ¿Con oro en los sedimentos? En los sedimentos. Adiós, pero sí. Pero Jaina está lleno de oro. Pero ven acá, por Dios. Antes se lavaba en batea. José conoce de sitios donde se lavaba el oro en batea. Sí. Pero esas son las cosas que se analizan. Mira, yo hice una perforación. Porque no es, voy a limpiar la presa. Y dice, no, es un estudio que se hace de ingeniería. Bien, ingeniero, gracias. Y óyeme, y el oro de ese aluvional. Es mejor. Ese no hay que llevarlo a procesar, ese oro. Exactamente. Hay que pasarlo por la Ingeniero, gracias. No, siempre.